A mí siempre me pareció interesante, más allá de lo que dicen los discursos y de lo que dicen todas las publicaciones oficiales, saber qué es lo que opina la gente. Y hoy una forma interesante de saber qué es lo que opina la gente es a través de las redes sociales. Estoy ahora en comunicación con Verónica Estebani, es directora de investigación de Tonal Media, que realizaron justamente un trabajo sobre las conversaciones en redes sociales sobre la vacunación contra el COVID-19. Verónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Jorge, ¿todo bien y vos? Bien, por suerte. ¿Pronuncié bien tu apellido, Estebani? Sí, perfecto. Ah, bueno, no sabía si le estaba poniendo bien el acento. Bueno, Verónica, comentame sobre este trabajo que llevaron adelante y que es sobre las redes sociales y la opinión de la gente a través de lo que sube a las redes sociales sobre la vacunación contra el COVID-19. Exacto, lo que quisimos ver era qué estaban diciendo las personas en las redes sociales acerca de la vacunación y lo hicimos entre diciembre del año pasado y abril de este año. Lo que se hace básicamente es escuchar y ver qué es lo que se publica y a partir de eso se pueden inferir distintos tipos de opinión y también qué es lo que están pensando los distintos grupos de los usuarios. ¿Qué piensan los que están a favor del oficialismo? ¿Qué piensan los que están a favor de la oposición y demás? Discúlpame esto, Verónica, ¿cómo consultando las redes sociales y para llegar a alguna conclusión más o menos cierta, cómo escapan hoy de los trolls en las redes? No que tienen opiniones, digo esto de los trolls, porque obviamente son opiniones interesadas. Exacto, no se puede escapar de los trolls. Sí, lo que te permiten las plataformas a través de los cuales se hace la escucha en redes sociales es poder identificar cuáles son opiniones de ciudadanos genuinas y cuáles son opiniones orquestadas a través de trolls. Ajá, porque obviamente son con una única usina de pensamiento y interesadas políticamente, con lo cual se termina desfigurando qué es lo que la gente piensa, ¿no? En realidad. Totalmente. Hay algo interesante que se ve en el informe, que es que en estos últimos meses, 1 de cada 2 argentinos vio en redes sociales alguna mención sobre la vacunación, pero solo el 2% de las personas hicieron una publicación propia. El resto solamente replicó lo que decían los medios de comunicación y personas o trolls que reproducían su propia opinión. Claro, o sea, y los medios de comunicación solamente escuchó lo que ya quería escuchar de antemano. Claro, y los medios de comunicación, digo, que tampoco son desinteresados en general, porque todos tienen su línea editorial, su línea política. No estoy haciendo juicio de valor en esto, si buena o mala, pero sí que no son imparciales. Totalmente. Se puede ver que la mayoría de los principales influencers, que son medios nacionales que suelen estar más en contra del gobierno actual, apoyaron la vacuna de Pfizer en contraposición al Sputnik 5, que es la que se terminó efectivamente aplicando, y los que más que nada instalaron la vacuna Sputnik como una vacuna confiable y segura fueron los propios políticos. Es decir, que de un lado los influencers fueron los medios de comunicación y del otro lado los principales influencers fueron los políticos. Claro, porque la impresión que tengo, yo no soy quien hizo la investigación, pero la impresión que tengo es que en un momento se sembraron dudas muy fuertes sobre la Sputnik V y se batallaba, parecía, a favor de Pfizer, y después terminó habiendo una suerte de clamor por la Sputnik. Sí, totalmente. En diciembre más o menos fue todo el mes defendiendo la Pfizer y después a mediados de enero, cuando empezaron a verse los resultados de la vacunación,
ahí empezaron a defender al Sputnik 5 y a pedir que en lugar de que se vacunen los políticos, como pedían antes, que era lo que exigían como para confiar en la vacuna, que por favor empiecen a vacunar al resto de la población. Y esto en algún punto hace pensar que la gente termina leyendo y replicando aquello que tiene ganas de creer. Totalmente. De alguna manera solo escuchamos lo que queremos escuchar y replicamos lo que ya creíamos previamente. Nos cuesta mucho incorporar nueva información, sobre todo en las redes sociales, porque el mismo algoritmo te muestra solamente el contenido en el que vos estás interesado. Mira, esto que estás diciendo, que me parece interesantísimo, se me ocurre ligarlo al éxito o al fracaso de algunos programas que representan una línea política y que se difunden al mismo tiempo en uno u otro canal de televisión. A veces el éxito no depende de la calidad del programa, sino del contenido ideológico de ese programa por aquellos que terminan siguiendo lo que están tentados a creer. Totalmente, se trata de encontrar en dónde está el público al que vos le querés hablar. Ahora, el gran desafío es cuando vos necesitas traspasar la barrera, es decir, llegar a las personas que no están de acuerdo con vos, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Decímelo vos. Bueno, en redes sociales una de las pocas formas que hay, lamentablemente, es a través de la publicidad, porque uno lo puede programar en Facebook y mostrárselo a personas específicas a través de la microsegmentación. O sea, que a veces no solo basta con la buena voluntad de querer comunicar, sino que además hay que saber cómo hacerlo, tanto por contenido como por la cuestión técnica de cómo posicionar aquello que estamos diciendo para que llegue a mayor cantidad de gente y al público específico. ¿Es eso? Exacto, más allá de nuestra buena voluntad en redes sociales y en lo que es plataformas digitales, hay que tener en cuenta que cada una de esas plataformas al final del día es un negocio, entonces hay que entender cuáles son las reglas del juego que esas plataformas están planteando como para poder tener una comunicación efectiva. Y tener un buen posicionamiento en Google, por ejemplo. También Google funciona de la misma manera. Vos lo programás de acuerdo con los distintos parámetros que te da el algoritmo de Google, que tiene que ver con palabras claves, personas a las que vos querés llegar, lo podés segmentar por edad, por sexo, por lugares en donde viven, y así vas configurando el lugar donde te querés posicionar en Google. O sea que es un trabajo de profesionales, en realidad no de gente con buena voluntad que sabe usar la computadora. Exacto. Detrás de todo lo que es la comunicación digital hay muchos grupos de analistas, un grupo que está analizando cuáles son los grupos valga la redundancia, de personas que vos tenés del otro lado y cómo se puede llegar a cada uno de estos grupos. Después tenés a las personas que programan todo eso, que los analistas logran analizar más estratégicamente. Por eso cuando en alguna oportunidad buscaste heladera, después te aparecen todas las heladeras. Sí, exacto. Las redes sociales, las plataformas en sí, van viendo cuáles son tus intereses a través de lo que vos buscás, muchas veces también a través de lo que te envían otras personas, y entonces si vos buscaste un producto en particular o una persona en particular, luego te aparece contenido sugerido que es similar. El gran hermano. El gran hermano, exacto. Bueno, contame, pues yo te estoy desviando quizá del tema por el cual empezamos esta conversación. La investigación sobre lo que la gente dijo en las redes sociales sobre la vacunación del COVID-19. ¿A qué han llegado? ¿A qué conclusiones? ¿Qué es lo que sirve para el gran público, en definitiva? Bien, lo que se ve, y creo que es una idea que todos nos tenemos que llevar, es que no hay un solo público, y no es un gran público, sino que hay dos públicos,
Y estos públicos están divididos entre los que apoyan al gobierno y los que están en contra del gobierno actual. ¿Ese es tan binario? ¿El qué? ¿Es tan binario, a favor o en contra? ¿Si está qué? Si es tan binario, a favor o en contra. ¿No hay posiciones intermedias? No, en las redes sociales al menos no se nota, pero tiene que ver con esto de que yo te contaba antes, que las redes sociales funcionan como si fuese una cámara de eco. En una cámara de eco, si vos gritás, lo único que vas a escuchar de vuelta es lo mismo que ya repetiste. Entonces, la misma configuración de las redes sociales y de los algoritmos que te muestran solo el contenido con el que vos estás interesado, hace que esta configuración sea binaria. Y además de binaria, que sea una conversación polarizada. Porque los que están de un lado responden al otro lado y hablan sobre lo mismo, pero en polos opuestos. Vuelvo a lo mismo. Comentame cuáles son los resultados más visibles, más palpables y que nos puedan interesar sobre el tema de la opinión de la gente en las redes sociales sobre la vacunación COVID-19. Bien, lo que vimos es que se registraron aproximadamente 1.8 millones de menciones y estas 1.8 millones de menciones alcanzaron a 1 de cada 2 argentinos. Pero solamente, como te decía, el 2,5% de estas personas hicieron una publicación propia. La mayoría de las menciones uno puede ver en cuanto a las vacunas y en cuanto a los tipos de vacunas que estuvieron disponibles, que fueron la Pfizer, la Sputnik 5 y la de China, la mayoría de las menciones fueron acerca de Pfizer. Y esto tiene que ver con que los que manejaron la agenda fueron los medios de comunicación. Está clarísimo, está clarísimo. O sea, siempre volvés a destacar la influencia de los medios de comunicación y cómo desde allí se pueden manejar las cosas. Sí, sobre todo lo que es interesante, creo yo, a nivel más político de la sociedad, es la importancia de generar desde el gobierno, desde la sociedad misma, un polo de legitimidad, digamos, científica, basada en datos, que permita, no sé si cuestionar, pero sí poner en duda todo lo que se puede decir en los medios de comunicación de un lado o del otro. Porque cuando vos vas a la evidencia científica, estas 3 vacunas no son tan diferentes entre sí. Y el nivel de efectividad que tienen estas 3 vacunas es muy parecido. Sí, un 10% o 10 puntos, no sé cómo se dice esto, si es 10% entre una y otra, ¿no? Entre el 79 y el 90 y algo, entre eso oscilan. Exacto. Sí, exacto. Entonces, lo importante que es poder avanzar la comunicación en datos que sean fáciles de entender para todas las personas, como para que estos discursos no distorsionen quizás una política pública tan importante como puede ser la vacunación, tanto de un lado o del otro. ¿Pudieron llegar a una conclusión en este sentido, si hay conformidad o disconformidad de acuerdo a lo que se manifiesta en las redes sociales? Aclaro esto siempre, ¿no?, sobre la vacunación en nuestro país. En este momento hay casi un 100% de conformidad. La verdad es que cuando uno observa lo que ocurre en los vacunatorios, las personas se emocionan, independientemente de sus ideologías, hay miedo en la población, están esperando recibir la vacuna, que es algo que en diciembre no pasaba, porque en diciembre las personas desconfiaban de qué tan efectiva podía ser y de cuáles podían ser sus consecuencias a largo plazo. Ahora sí las personas confían en la vacuna, la quieren recibir. Lo que se está poniendo en duda es la efectividad del plan del gobierno, es decir, los resultados. ¿Cuántas dosis llegan? ¿Cuántas personas ya hay vacunadas? ¿Cuántas personas faltan para recibir la segunda dosis? Ajá, lo que hay, sí, me parece que hay me parece a mí, digo, es una percepción personal esto, yo no realicé ningún estudio, los que lo hicieron son ustedes, ¿no?
pero que hay un cierto temor en la gente de los que recibieron la de AstraZeneca, que no les llegue la segunda dosis. Exacto, sobre todo en las últimas discusiones que se estuvieron presentando, dirigidas por el gobierno de la ciudad y también de la provincia, de decir, bueno, ante la emergencia y el pico de casos, preferimos vacunar a más personas solo con la primera dosis que solo algunas pocas con la segunda. Sí, además se presentaron dificultades con la Covishield, es la de India, de AstraZeneca. Sí. Exacto, lo que se está hablando sobre AstraZeneca es que podría llegar a generar algunos problemas a largo plazo, que en realidad científicamente son casos limitados y están asociados solo a una patología en particular. Y otra cosa que está pasando con India es que el país está teniendo muchos casos en este momento y se está comenzando a utilizar más en India que lo que se está exportando. Bueno, igualmente, no sé si... eso en las conversaciones de redes sociales no se ve. Ajá. No sé si hay algo, Verónica, que vos quieras mencionar sobre el estudio, que sea relevante y que yo no te haya preguntado. No, más que nada creo que lo importante es quedarse con esa idea, ¿no? De poder acercarles a las personas información fácil de comprender, que entendamos como comunicadores y como personas que estamos en la política la importancia de los discursos que uno presenta, porque luego esos discursos se expanden con mucha facilidad. Y lo que les recomiendo a las personas para poder ignorar el algoritmo de las redes sociales es que sigan a personas que no estén tan de acuerdo con su opinión, como para poder empezar a recibir contenido de todo tipo. Como que habilitemos la discusión. Exacto. De alguna manera, a través de un clic, siguiendo a alguien que está en contra de lo que vos a priori pensás, lo estás autorizando al algoritmo a que te dé información diferente a la que ya estás recibiendo. Me resultó muy interesante conversar sobre esta cuestión de hacer una investigación en base a lo que la gente manifiesta hoy en un medio tan fenomenal de comunicación como son las redes sociales, ¿no? Y a las cuales tenemos de alguna forma que acostumbrarnos, salir del prejuicio únicamente de los medios concentrados en televisión, en radio o en gráfica. Sí, totalmente, sobre todo porque son complementarios, ¿no? La radio es importante, la televisión también, pero cada vez más se están usando las redes sociales, y lo que permiten las redes sociales es esta interacción, ¿no? De poder compartir el contenido mucho más fácil, de poder generar conversaciones, y si se logra expandir estas conversaciones y trascender esta barrera de los algoritmos, se puede generar algo muy interesante. Sí, además las redes sociales a las cuales cualquiera puede tener acceso. Totalmente. Verónica, agradecerte muchísimo tu atención, ¿eh? No, muchas gracias a vos. Verónica Estebani, que además es profesora universitaria, es directora de investigación de Tonal Media, y el tema sobre el cual conversábamos, la investigación sobre las conversaciones en redes sociales sobre la vacunación contra el COVID-19.